Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre las zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esa parábola? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no crean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que escuchan, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que, con un corazón noble y generoso, escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, nuestra primera intención siempre será por el fin de esta pandemia. También pedimos por los enfermos, gravemente enfermos a causa de esta pandemia, que se están recuperando poco a poco. Y pedimos también por todos los ya fallecidos. Las cifras nos arrojan casi ya 199,000 muertos, casi. Nos faltan algo de 100 y tantos muertos si llegamos a esa cantidad. Pero pedimos por todas estas almitas, que el Señor los tenga en su eterna gloria. También pedimos por el Perú, por nuestra patria, para que sepan gobernar, para que quienes tienen los destinos de este pueblo sepan llevar adelante un Perú donde se vea y se avisoren mejoras económicas, a nivel político también, a nivel social, a nivel de salud. Por supuesto que sí, tanta gente que reclama hoy día que las cosas han encarecido tanto, que la inflación es fuerte y queremos que bajen, ¿no? Que bajen las cosas de precio, porque así mucha gente no puede vivir. Gente que hoy día lucha de sol a sol por un sol, valga la redundancia, por un nuevo sol, que es muy importante y vital para ellos en su vida. Pues rezamos entonces por nuestra patria. El Evangelio del día de hoy nos habla sobre la parábola de la semilla. Pues la parábola, al final Jesús le explica en su significado. ¿Qué significa esa parábola?, le preguntaron sus discípulos, y él comienza a explicarles. Recordemos que Jesús les explicaba las parábolas a solas para que ellos entendieran. Pues bien, hay una semilla, hay un terreno, y la semilla va cayendo en distintos terrenos. Todos los terrenos son distintos. Supongamos que cada uno de ellos es nuestro corazón. Ubiquemos nuestro corazón en uno de los terrenos. ¿En cuál de los terrenos nos ubicaríamos nosotros? ¿En aquel que simplemente un terreno donde no tenía la suficiente tierra, donde pisaron la semilla, se comieron los pájaros la semilla? ¿Un terreno, un corazón pedregoso? ¿Un corazón lleno de zarzas? ¿O un corazón bien dispuesto para coger la semilla?
qué tipo de corazón tenemos para acoger la palabra de Dios. Pues Jesús nos habla de un corazón generoso, que sepamos guardar la palabra de Dios y que dé fruto. Por ejemplo, la semilla es la palabra y la semilla siempre será buena. La semilla nunca fallará, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no falla, no tiene contradicciones. La cosa es el terreno. Muchas veces el terreno no está bien dispuesto, no está bien preparado para acoger la semilla. El terreno soy yo, eres tú, somos todos, de acuerdo al corazón que tenemos para acoger la predicación de Dios, su palabra. Algunos terrenos son totalmente cerrados, no quieren saber nada, no quieren saber nada en su vida de Dios. Otros terrenos son medios tibios, donde la cogen, después la dejan, otra vez la cogen, la dejan, son intermitentes. Otros terrenos son entusiastas, pero de momento. Tanta es su algarabía y su entusiasmo que pasa al día siguiente y se olvidan de que hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. Y así, todos los terrenos son distintos, porque cada uno de nosotros representa una clase de terreno. Pues Jesús nos explica que en los diferentes campos siempre hay dificultades. Por supuesto, siempre habrá dificultades para acoger la palabra de Dios. Lo más importante es entender de que estemos preparando poco a poco un terreno donde arrojemos las espinas, los abrojos, las zarzas, donde movamos bien la tierra y podamos tener un campo fértil para acoger la palabra. Pues bien, Jesús explica la parábola de esta manera. Dijimos que la semilla es la palabra de Dios. La semilla que cae al borde del camino son los que escuchan, dice la palabra, pero viene el diablo, se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Pues sí, somos aquellos quienes estamos a la intemperie. No tenemos un cobijo, una protección, y al primero que viene nos arrimamos. Y el diablo está atento a aquel que está descuidado y solo para atacarlo y para conquistarlo. Por lo tanto, ese terreno es el más vulnerable de todos porque no encuentra protección por ningún lado. Solo el acecho del mal que viene y que contagia y que es presa de él. Después viene la palabra que cae en un terreno pedregoso. Y el terreno pedregoso es un terreno donde la palabra no echa todas las raíces por falta de humedad, se seca. Es que no tiene mucha tierra. Y son, dice, aquellos quienes escuchan la palabra, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que en un tiempo creen, pero al momento de la prueba fallan. Posiblemente sea este nuestro caso, ¿no? Sí, cogemos la semilla, estamos entusiasmados, ¿no? La escuchamos, ponemos toda nuestra parte, pero lamentablemente no tenemos una plataforma firme donde sostenernos. Entonces simplemente la palabra es una alegría momentánea, un sentimiento, pero no cae a profundidad para decirnos y para fortalecer nuestra vida. Simplemente es un encanto del momento, pero no algo que dure. Pues Jesús nos dice que en el momento de la prueba, cuando nos ataca el demonio, fallamos. ¿Por qué? Porque no tenemos raíz, porque no estamos parados sobre nuestros propios pies, porque no tenemos la fuerza suficiente para vencerla.
porque no hay una base sólida, porque nuestra vida la hemos construido sobre arena y no sobre roca. Que venga lo que venga, jamás se llevará, porque la base de su vida, en nuestra vida, es totalmente sólida. El tercer terreno son los que escuchan la palabra, pero la zarza significa el afán de las riquezas, el acumulamiento, los placeres de la vida, que van ahogando la palabra y no madura. Pues sí, sobre todo hoy día que somos tan seducidos por el dinero, los placeres, la complacencia de tener todo, de poseerlo, las riquezas como signo de ostentación, de aseguramiento de nuestra propia vida. Pues es el afán de las riquezas y placeres quienes ahorcan la semilla. Entran como una enredadera, la van asfixiando hasta que la mata. Mata la caridad del corazón, mata la buena y recta intención y nos hace dependientes de ella. ¿Por qué? Porque esa palabra que no tiene dónde crecer y sostenerse, pues es invadida justamente por lo que la ahoga, que es riquezas, poder, placer. Nunca caigamos en esos deseos. Y la última es una tierra noble, un corazón noble y generoso que escucha la palabra, la guarda y da fruto porque persevera en ella. De hecho que tenemos que identificar qué terreno tenemos, pero de hecho que podemos botar las espinas, botar los abrojos, botar las zarzas, botar las piedras y por lo menos cultivar un terreno donde digamos, aquí anida, crece, se fortalece la palabra de Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos en este día sábado a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.